Mis padres ricos arruinaron mi infancia por no ser el hijo perfecto. Ahora repiten su desprecio con mi hija. Pero esta vez no me quedé callada, Yadi. Mis padres ricos siempre me hicieron sentir como una fracasada. Ahora que soy madre, le hacen regalos por $50,000 a mi hijo y nada a mi hija. Bueno, como sugiere el título, siempre he tenido una relación tumultuosa con mis padres. No fue fácil crecer cerca de ellos. Ambos eran personas muy exitosas. Compitieron para ser los mejores durante la escuela secundaria y entraron en la misma universidad al no conocer a nadie. Allí se mantuvieron cerca el uno del otro, y durante los siguientes meses, eso se convirtió en algo más. Ambos son extremadamente talentosos y claramente genios. Tienen trabajos bien remunerados y tenemos una vida bastante cómoda. Lo único en lo que ambos fallaron fue en ser padres para mí. Fui el resultado de un embarazo accidental. Mi madre me ha dicho de vez en cuando cómo ella y mi papá no querían tener hijos. Pero después de ir a su primer ultrasonido y escuchar mi latido, simplemente no pudieron abandonarme. También tienen padres religiosos que probablemente se hubieran indignado si no continuaba con el embarazo. Como resultado, 9 meses después nací. Ahora, mis padres, ambos siendo sobresalientes, tuvieron su primera pelea sobre quién se quedaría en casa. Al final se decidió que, dado que mi madre había sacrificado lo suficiente mientras estaba embarazada y ganaba más que mi padre, ella sería quien trabajara, mientras que mi padre se quedaría a cargo de mí, al menos hasta que fuera lo suficientemente grande como para ser cuidada por una niñera. De niña, recuerdo que mis padres me sometían a pruebas locas para juzgar si era o no un genio. He oído de mis abuelos que mis padres solo me permitían jugar con bloques o juegos de cartas. No se me permitía pintar, ya que no querían que desarrollara una afinidad para ser pintora de adulta. Tampoco se me permitía ver televisión, como cualquier otro niño normal. Me dejaban tocar el piano con la esperanza de que algún día, con un entrenamiento adecuado, pudiera sentarme y dominarlo. Todo lo que hacía o comía también era controlado de cerca por ellos. No se me permitía comer basura o chocolate en absoluto. Recuerdo ir a fiestas de cumpleaños y no poder comer pastel o cualquier basura, ya que mis padres habrían notificado al anfitrión al respecto. Como ya puedes imaginar, mi infancia fue bastante horrible. Observaba a todos los demás tener una infancia normal, mientras a mí me trataban como un proyecto de ciencia con la esperanza de que algún día resultara ser un genio. Los únicos momentos felices que recuerdo fueron cuando pasaba mis fines de semana con mis abuelos. Tuve la suerte de tener a mis abuelos, de ambos padres, que me mimaban mucho y no les importaban las supuestas reglas de mis padres. A veces veía viejas películas en blanco y negro con mi abuelo cuando estaba con él, lo cual me encantaba absolutamente. Supongo que es cierto cuando dicen que cuanto más estricto es el padre, más astuto se vuelve el niño. A pesar de sus esfuerzos por controlar cada aspecto de mi vida, desarrollé una racha rebelde impulsada por el deseo de normalidad y la libertad de tomar mis propias decisiones. A medida que fui creciendo, como cualquier otro adolescente, me di cuenta de que podía hacer lo que quisiera siempre, y cuando no fuera atrapada por mis padres. Así que me escapaba para ir a fiestas, probaba maquillaje en el baño de chicas o tomaba clases de cerámica en la escuela como forma de rebelión, cosas que mis padres no me habrían permitido hacer si lo hubieran sabido. Por supuesto, a veces me atrapaban haciendo estas cosas, y entonces me daban una charla sobre cómo necesitaba concentrarme en matemáticas y ciencias. Querían que tuviera una carrera relacionada con esas materias. Un día en particular, mientras estaba haciendo cerámica, un chico lindo de mi clase me invitó a salir. Me quedé sorprendida, ya que, siendo una chica poco sociable a la que apenas se le permitía hacer muchos amigos, nunca pensé que tuviera cualidades que otras chicas de mi edad tenían. Así que me invitaran a salir era algo importante. Era lindo. Y lo pasamos bien en la cita, pero cuando él vino a dejarme en casa, mis padres nos vieron a punto de besarnos. Se veían muy molestos, por decirlo menos. Esa noche me hicieron saber lo decepcionados que estaban al verme perder el tiempo con un chico y cómo necesitaba concentrarme en mis estudios.
Mi madre me dijo cómo no había desperdiciado meses de su vida para que yo pudiera andar por ahí, siendo una tonta. Tenía lágrimas en los ojos al escuchar sus duras palabras. Mi papá se unió a ella y dijo que yo era demasiado joven para salir con chicos y que lo único que debería estar haciendo a esta edad era leer mis libros. Traté de protestar y decir cómo todos en mi clase salían y salían con chicos mientras mantenían buenas notas, lo cual yo también podía hacer. Pero mis padres no lo aceptaron. Me dijeron cómo ya lamentaban haberme tenido, y lo único que querían era verme lograr grandes cosas en mi vida como ellos lo habían hecho. Era frustrante escuchar a mis propios padres hablar de mí como si fuera algún tipo de mascota para ellos, y no tuviera vida propia. Me dijeron que me fuera a la cama sin comer esa noche para que pudiera reflexionar sobre lo que había hecho mal. Estaba tan condicionada a escucharlos que ni siquiera pensé en lo traumáticos que eran estos incidentes. Como si las cosas no pudieran ser peores, esa noche escuché accidentalmente a mis padres hablando de mí en el comedor. Fue entonces cuando descubrí la verdadera razón por la que me odiaban tanto. Permanecí congelada de shock, mientras mis padres discutían cómo lamentaban haberme tenido. Y mi papá deseaba que hubieran tenido un hijo en lugar de una hija, porque al menos entonces tendrían algo de que estar orgullosos. Mi corazón se hundió al escuchar por primera vez cuánto me odiaban realmente. Recuerdo irme a la cama sintiéndome absolutamente adormecida. Desde ese día nunca hice nada que a mis padres no les gustara. Para ser honesta, en ese momento tal vez estaba tratando de ganarme el favor de mis padres y esperando que algún día me amaran y estuvieran orgullosos de mí. Pero ese día nunca llegó. Nunca me aplaudieron durante la graduación y se negaron a permitirme ir a nuestra fiesta de graduación, diciendo que era una pérdida de tiempo y que aquí es donde las chicas terminan embarazadas. Cuando llegó el momento de la universidad, ya había ingresado a una universidad reputada en nuestro estado con una beca completa, y estaban extremadamente orgullosos de ello. Mi papá, que tenía un título en el mismo campo, quería que pasara los meses previos a la universidad conociendo a sus compañeros y esperando hacer una pasantía para que estuviera mejor preparada que mis compañeros. Mirando hacia atrás, puedo ver lo extremadamente locos y controladores que eran, y desearía haberles plantado cara. Pero en ese momento realmente creía que sabían lo que era mejor para mí, y no quería decepcionarlos. Como puedes esperar, la universidad fue un infierno. Aunque me gustaba estudiar biología, durante la universidad me di cuenta de que nunca quería seguir una carrera en esto. Sin importar cuánto tiempo pasara en la biblioteca estudiando el plan de estudios, odiaba cada vez más esta materia. Durante mi segundo año caí en depresión, porque sabía que nunca podría hablar con mis padres sobre esto, y mis calificaciones estaban sufriendo. Fue durante este tiempo, cuando estaba en el punto más bajo de mi vida, que conocí a Geral, quien luego se convertiría en mi esposo. Es la persona más divertida y despreocupada que he conocido en mi vida, y pasar tiempo con él siempre me hace sentir ligera. A diferencia de mis padres, Geral proviene de una familia cálida y solidaria. Sus padres eran lo opuesto a los míos, amorosos, atentos y comprensivos. Me acogieron en su familia, brindándome el calor y la aceptación que tanto había deseado. Mirando hacia atrás, puedo ver cómo Geral llegó exactamente en el momento adecuado de mi vida. Me enseñó a no tomarme la vida tan en serio todo el tiempo y siempre me hizo reír. Cuando finalmente me abrí con él sobre mi vida y mis padres, se sorprendió, por decirlo menos. Fue la primera persona que señaló lo abusivo que era para mis padres no dejarme tener mi propia identidad o tener amigos. Pasar más tiempo con él me hizo sentir como si finalmente me hubiera despertado de un largo sueño y finalmente pudiera ver las cosas claramente. Comencé a darme cuenta de cómo había vivido toda mi vida tratando de complacer a mis padres, haciendo todo lo que ellos querían, cuando en realidad debería haberme detenido y pensado si también me complacía a mí. Como mis calificaciones estaban sufriendo durante este tiempo, mis padres decidieron encontrarse conmigo como de costumbre. Sin siquiera preguntar cómo estaba o si estaba bien, comenzaron una charla sobre lo decepcionados que estaban al ver mis calificaciones
y cómo estaban avergonzados de que sus amigos y familiares pudieran descubrir que su hija estaba obteniendo calificaciones tan bajas. Me burlé escuchando cuán ridículamente egocéntricos eran. Tenían la audacia de preocuparse por los demás cuando yo claramente no estaba bien. Este fue el momento en que finalmente me enfrenté a mis padres y les dije cuánto odiaba estudiar biología y que había estado pensando en cambiar mi carrera a psicología. Se volvieron locos y me dijeron que no podían permitir que desperdiciara mi vida eligiendo una carrera tan denigrante para ellos. Seguir una carrera en psicología era equivalente a ser un fracaso en la vida. Sin embargo, les dije que ya era adulta y que iba a estudiar algo que me hiciera feliz, en lugar de estudiar biología y estar deprimida toda la vida. Tuvimos una gran pelea, y al final tuve que involucrar a mis abuelos, ya que mis padres comenzaron a amenazarme diciendo cómo harían de mi vida un infierno y que nunca volverían a ver mi rostro. Mis abuelos me apoyaron y advirtieron a mis padres que no me presionaran a hacer algo que no quería hacer. Amenazaron a mis padres diciendo que si me excluían de sus vidas, entonces ellos harían lo mismo. Fue una larga pelea, pero al final pude cambiar mi carrera. Fue liberador para mí finalmente estudiar algo que me apasionaba. Fue entonces cuando finalmente pude disfrutar de mi universidad. Podía despertarme por las mañanas sin sentir ansiedad, o comer mi comida sin preocuparme por mi futuro. Pasaba mis mañanas en clase o trabajando duro en la biblioteca, y mis tardes con Geral explorando la ciudad y pasando un buen rato con él. Después de salir con él durante 2 años, pensé que sería un buen momento para presentárselo a mis padres, ya que sus padres ya sabían de nosotros. Cuando mis padres conocieron a Geral, inmediatamente tuvieron un problema, tal como ya había anticipado. Apenas interactuaron con él y se mantuvieron callados durante la cena. Después de que se fue, inmediatamente me dijeron que necesitaba mantenerme alejada de hombres como él, ya que venía de un origen humilde y estaba estudiando artes, lo cual odiaban absolutamente. Incluso llegaron a decirme que probablemente estaba conmigo, porque quería poner sus manos en su dinero en el futuro, y querían que lo dejara. Encontré su razonamiento absolutamente ridículo y absurdo, ya que Geral y yo llevábamos saliendo mucho tiempo y él nunca me había preguntado nada sobre los activos de mis padres. Lo único que Geral sabía sobre mis padres era lo que yo le había contado sobre mi infancia. Claramente me amaba tanto como yo a él, y era triste que mis padres no pudieran ver el amor entre nosotros. Mis abuelos, por otro lado, tuvieron una reacción completamente opuesta cuando conocieron a Geral por primera vez. Estaban tan felices de conocerlo, y no dejaban de hablar sobre lo bien educado y respetuoso que era. A pesar de que mis padres lo odiaban y protestaban al respecto, seguí adelante y me casé con Geral después de que ambos nos graduamos de la universidad y conseguimos nuestros propios trabajos. Casarme con Geral ha sido la mejor decisión de mi vida, porque nadie nunca me ha cuidado de la manera en que él lo hace. Recuerdo cuando solía vivir con mis padres. Nunca me sentí en casa con ellos, ya que siempre fueron tan fríos conmigo. Pero después de casarme con Geral, hemos podido construir este hogar para nosotros en otro estado, a miles de kilómetros de mis padres, donde me siento cálida, reconfortada y cómoda. 1 año después, quedé embarazada. Había sido traumatizada por mis padres en mi infancia, ya que nunca me quisieron en primer lugar. Así que al principio tenía miedo de decirle a Geral que estábamos embarazados en caso de que reaccionara como mis padres. Pero para mi sorpresa, Geral estaba encantado después de escuchar la noticia. Me abrazó y dijo cuánto emocionado estaba de convertirse en padre. Su reacción fue totalmente diferente a lo que esperaba. Y me hizo sentir mucho mejor acerca de comenzar nuestra pequeña familia. La feliz reacción de Geral me hizo reflexionar sobre mi propia crianza. Me di cuenta de que quería algo diferente para mi hijo, un ambiente amoroso y nutritivo libre de las expectativas sofocantes y las pruebas a las que mis padres me habían sometido. Una vez, cuando fuimos a mi cita con el ginecólogo durante mi embarazo, esperando el chequeo habitual, el médico compartió noticias inesperadas con nosotros. Íbamos a tener gemelos.
Al principio no podía creerlo. La pantalla de ultrasonido mostraba 2 pequeños latidos cardíacos, y recuerdo mirar a Gerald con una mezcla de shock y emoción. Gemelos significaba el doble de alegría, pero también significaba prepararse para una familia más grande de lo que inicialmente pensábamos. A medida que la realidad se hundía, Gerald y yo comenzamos a ajustar nuestros planes. Necesitábamos hacer espacio para 2 cunas en la guardería y comprar el doble de ropa y pañales para bebés. Era abrumador y emocionante pensar en criar a 2 pequeñitos al mismo tiempo. A lo largo del embarazo, asistimos a clases prenatales, leímos libros de crianza juntos e incluso convertimos una habitación de nuestra casa en una linda guardería para nuestros bebés. La emoción de Gerald me hizo sentir cada vez más segura de que podríamos hacer esto de ser padres juntos. Durante mi embarazo, mis padres también mostraron cierto interés en nuestra futura paternidad. Sorprendentemente, me dijeron lo emocionados que estaban de conocer a mis hijos. Sin embargo, tenía la guardia alta, y no pude evitar preguntarme sobre su repentino cambio de comportamiento. Cuando llegó el momento de revelar el sexo de nuestros bebés, los padres de Gerald organizaron una pequeña celebración con todos nuestros familiares y amigos cercanos. Mis padres habían volado para estar allí en la celebración y se alojaban en un hotel cercano. El ambiente estaba lleno de anticipación mientras todos se reunían para conocer los géneros de nuestros gemelos. Llegó el momento, y la madre de Gerald nos entregó 2 sobres cerrados que contenían los detalles del sexo, ya que había hablado con nuestro médico y ya conocía las noticias para prepararlo todo para nosotros. Al abrir los sobres, la emoción llenó la habitación cuando vimos que cada uno tenía una tarjeta dentro. Una tarjeta rosa para nuestra hija y una tarjeta azul para nuestro hijo. Nuestros ojos se abrieron de par en shock al darme cuenta de que íbamos a tener tanto a un hijo como a una hija. Los alegres vítores resonaron mientras todos nos abrazaban con entusiasmo. Los padres de Gerald rebosaban de orgullo, mis abuelos estaban emocionados y nuestros amigos nos felicitaban cálidamente. Sin embargo, en medio de la celebración, noté algo extraño. Los rostros de mis padres se desmoronaron en decepción. Mientras todos los demás nos abrazaban y expresaban su felicidad, mis padres permanecían callados y distantes. No se acercaron para felicitarnos, y su falta de entusiasmo destacaba en la habitación. Después de la celebración, no pude quitarme la sensación incómoda causada por el extraño comportamiento de mis padres. Decidí enfrentarlos buscando una explicación para su reacción inesperada. Nos sentamos, y les pregunté directamente por qué parecían distantes durante una ocasión tan alegre. Su respuesta me tomó desprevenida. Confesaron que estaban decepcionados con la revelación del género. Según ellos, habían esperado que ambos mis hijos fueran niños. Me quedé atónita por su pensamiento absurdo y no podía creer que expresaran tal decepción sobre los géneros de sus propios nietos. De repente, recordé la conversación entre mis padres, que había escuchado sobre cómo siempre habían deseado tener un hijo. Fue entonces cuando me di cuenta de que no habían cambiado mucho a lo largo de los años. No sé si fueron mis hormonas del embarazo o mi instinto de madre, pero estaba extremadamente enojada de que se atrevieran a pensar así sobre mi hija no nacida. Empecé a gritarles fuerte que salieran inmediatamente. Mi madre respondió diciendo cómo debería comportarme más como una dama, pero ya no me importaban sus opiniones y casi los empujé fuera de mi casa. Gerald vino corriendo para estar a mi lado, claramente preocupado. Les dije a mis padres que claramente odiaba el hecho de que yo hubiera nacido. Así que ahora no tendrían el placer de conocer a sus nietos porque no quería que su actitud sexista contaminara las mentes de mis bebés. Cerré la puerta en sus rostros atónitos. Durante los meses siguientes, intentaron retractarse y enviaron una disculpa a medias, pero me mantuve firme en mi decisión. Cuando sus débiles disculpas no funcionaron, intentaron manipularme haciéndome sentir culpable, diciendo cómo, como abuelos, necesitaban estar en la vida de nuestros hijos. Pero me negué a ceder. Gerald ha estado a mi lado en todo esto, e incluso él no quiere que nuestros hijos estén cerca de mis padres. Acabo de dar a luz la semana pasada.
y ha sido una experiencia surrealista, por decirlo menos. Creo que nunca he sido más feliz que el momento en que sostuve a mis 2 bebés por primera vez. Geral estuvo a mi lado durante todo el proceso de parto, y ha sido un compañero increíblemente comprensivo. Su madre ha estado quedándose con nosotros para ayudarme con el bebé, ya que desafortunadamente Geral no pudo obtener más días libres en su oficina. Ayer por la mañana, de la nada, recibí un paquete por correo. Dentro había regalos extravagantes, cada uno con una etiqueta de precio elevada, lo que en total daba como resultado más de $50,000. Acompañando los regalos, había una nota que decía: «Volando para verte pronto, mi chico. Tus abuelos». Miré la nota confundida y miré a los regalos a mi alrededor, dándome cuenta de repente de que todos los regalos eran solo para mi hijo. Estaba claro que, de alguna manera, mis padres, a pesar de nuestra última pelea, estaban lo suficientemente delirantes como para pensar que les permitiría tener parte en la vida de mi hijo, cuando ni siquiera se molestaron en preocuparse en mi hija o en mí como madre. Tomando una respiración profunda, compuse un mensaje reflexivo pero firme para enviarles por teléfono. Les dejé muy claro que su presencia en nuestras vidas ya no era bienvenida y que no llegarían a ver a sus nietos. Les advertí que si aparecían en nuestra puerta, llamaría a la policía. Sabía que desataría una tormenta, y así fue. Mis padres respondieron con una ráfaga de mensajes y llamadas, acusándome de ser ingrata y terca. He ignorado sus llamadas y dejé sus mensajes en visto. Según ellos, estoy tratando de ser controladora, al no permitirles tener una relación con mi hijo cuando claramente tienen todos los derechos como abuelos. No creo que pueda permitirles faltar el respeto a mi hija de esa manera. Por lo tanto, no quiero su presencia en nuestras vidas, y creo que cortar con ellos es la decisión correcta. Estoy equivocada por cortar el contacto con mis padres después de todo lo que nos han hecho. Actualización 1. Vaya, no esperaba tantos comentarios en cuestión de unas pocas horas. Me alegra ver que la mayoría de ustedes están de acuerdo en que lo que han hecho mis padres no puede ser perdonado. Estoy bastante de acuerdo, ya que no quiero que mi hija crezca viéndolos favorecer a mi hijo sobre ella. No quiero que tenga el mismo trauma o problemas de autoestima que yo tengo como resultado de la educación tóxica de mis padres. Me asombra cómo mis padres pueden ser tan educados y aún así tener opiniones tan anticuadas. Hicieron mi vida un infierno mientras crecía. Y creo que si sigo permitiéndoles estar en nuestras vidas, podrían imponer sus creencias en mis hijos. No quiero eso. Afortunadamente, Geral, sus padres y mis abuelos han estado allí para mí durante este tiempo. Mis abuelos están furiosos de que mis padres estén favoreciendo a mi hijo sobre mi hija, y me han dejado claro que apoyan mi decisión de cortarlos de nuestras vidas. También han hablado con nuestros padres, pero no sé cómo les ha ido. Geral y yo hemos llegado a la conclusión de que debería devolver los regalos a mis padres para enviarles un mensaje claro de que no necesitamos nada de ellos. Estoy de acuerdo y devolveremos los regalos mañana. Actualización 2. Después de devolver los regalos a mis padres, siguieron llamándome y enviándome mensajes de texto insistiendo en que necesitábamos encontrarnos. Así que este fin de semana les pedí que volaran aquí para que pudiéramos hablar por última vez cara a cara. Los invité a almorzar en un restaurante cercano. Cuando mis padres llegaron, mi madre, sin siquiera escucharme, empezó a despotricar sobre cómo no tenía derecho a mantenerlos alejados de sus nietos. Les dije claramente que, como padres, tenía todo el derecho de mantenerlos alejados de quienes considerara tóxicos y que podían ir a llorar a las paredes si querían. Mi padre trató de justificar diciendo que mi madre no lo decía en serio y que solo querían ver a su nieto. Al escuchar esto, me burlé y les pregunté directamente por qué seguían mencionando a mi hijo cuando también tenía una hija. Les dije que ya les había dicho que no me gustaba cómo favorecían a los hijos sobre las hijas y que no quería eso para mi hija. Mis padres, al escuchar esto, dijeron que debería perdonarlos más ya que aún estaban aprendiendo, y que si quería que conocieran a mi hija definitivamente no les importaría.
Me enfureció lo sexistas que estaban siendo, y la conversación se calentó bastante después de esto. Dejé claro que su actitud sesgada no era aceptable, especialmente cuando se trataba de mis hijos. Expliqué que no quería su negatividad cerca de nosotros y que no quería que estuvieran cerca de mis hijos durante el resto de sus vidas. Mis padres comenzaron a gritar que podrían ir a los tribunales por ello, y les dije que eran bienvenidos a hacerlo, ya que me daría la oportunidad de relatar mis historias de la infancia donde me habían maltratado y se habían salido con la suya. Mis padres me miraron horrorizados mientras continuaba diciendo cómo no me detendría ahí, y luego seguiría contándole a toda nuestra familia lo que mis padres me habían hecho. Sabía que su reputación era extremadamente importante para ellos. Así que se quedaron sin palabras al escuchar mi amenaza, sabiendo que no estaba bromeando. Hubo varios minutos de discusión, pero al final les dije firmemente que no podía tenerlos en nuestras vidas más, y que podían quejarse todo lo que quisieran ya que mi decisión nunca cambiaría. Me alejé de ellos ese día, con la satisfacción de que mis hijos nunca podrían ser traumatizados por ellos, de la forma en que yo lo fui mientras crecía. No ha sido una decisión fácil, pero tuve que priorizar el bienestar de mi familia. Geral ha sido un gran apoyo durante todo esto. Los hemos bloqueado para que no tengan forma de comunicarse con nosotros. Es una situación desafiante para mí cortar permanentemente con mis padres, pero estoy firme por el bien de mis hijos. Aprecio todo el apoyo que he recibido de esta comunidad durante este difícil momento. Actualización 3. Han pasado varios meses desde que devolví los regalos y dejé claro a mis padres que ya no eran bienvenidos en nuestras vidas. Gracias a muchos comentarios sobre la posibilidad de que mis padres acudieran a la corte por no poder estar en la vida de nuestros hijos, Geral y yo decidimos consultar con un abogado familiar para explorar opciones legales. Nos aseguraron que no tenían posibilidad de ganar, ya que tengo miles de mensajes de texto documentando el abuso de mis padres hacia mí. Ahora nos sentimos seguros de que no pueden hacer nada en nuestra contra. En una nota positiva, hemos estado disfrutando del tiempo con nuestros gemelos y creando hermosos recuerdos como familia. Mi hija y mi hijo están prosperando. Y poco a poco estamos aprendiendo a criar gemelos. Visitamos a mis abuelos siempre que podemos, o les hacemos videollamadas para que pasen tiempo con nuestros hijos. El apoyo de los padres de Geral ha sido invaluable durante este tiempo. Cuidan a nuestros hijos cada vez que Geral y yo necesitamos pasar tiempo juntos o si estoy demasiado exhausta. Nuestra pequeña unidad familiar es fuerte. Y estamos decididos a proteger a nuestros hijos de la negatividad que afectó mi propia crianza. Aprecio el apoyo continuo de todos. Refuerza mi creencia de que priorizar el bienestar de mis hijos es la responsabilidad más importante que tengo como madre.